La plaza del pueblo estaba llena de actividad, la gente reía, cantaba y bailaba, mientras una tranquila voz en off indicaba que el mundo finalmente había regresado al silencio y la armonía. En ese momento, Zilark se encontraba solo bajo los rayos del sol en el destartalado salón y se preguntaba cómo habría sido el destino si hubiera sido un poco más ágil. Una multitud se había reunido en la sala del trono, esperando la ceremonia de despedida del héroe elegido, y el joven observador se preguntó dubitativamente si sería capaz de lidiar con el rey demonio. El guerrero pelirrojo aseguró a los reunidos que el elegido se había levantado para luchar contra la oscuridad, y el anciano de cabello gris agregó con calma que no había necesidad de preocuparse. La gente afirmó unánimemente que su héroe Albustraid, marcado por los mismos cielos, era un hombre en el que podían confiar. El sirviente nervioso se apresuró a informar al rey que la guardia había enviado un informe, y el gobernante preguntó ansiosamente si Albus había llegado. El sirviente anunció con voz temblorosa que el héroe ya había abandonado el castillo y la ansiedad era claramente visible en su rostro. En la puerta norte del castillo, 2 caballeros estaban de guardia cuando una figura solitaria se acercó al rastrillo elevado. Gina gritó una disculpa confundida y uno de los guardias, perplejo, sugirió que su camino estaba bloqueado por una pared invisible. Fiona se presentó tímidamente como una simple sacerdotisa de un pueblo del norte, y el caballero notó para sí mismo que había intervenido en la conversación de manera completamente involuntaria. La niña admitió abiertamente que quería formar parte del escuadrón de héroes, sus ojos brillaban con determinación y esperanza. Uno de los guerreros explicó que estaban hablando de un grupo reunido para una campaña contra el rey demonio y apresuró a los demás hacia el castillo. El rey dijo que el salón estaba lleno de candidatos, porque el héroe elegiría personalmente a sus compañeros. La muchacha de repente empezó a dudar y decidió que tal vez sus esfuerzos eran en vano, y el pequeño guerrero a su lado la miró desconcertado. Ella admitió que no creía en su elección, considerándose inútil, y el caballero que estaba a su lado la escuchó en silencio. El soldado del casco pensó con irritación que todo ese alboroto se estaba convirtiendo en una carga. Alguien dio un paso adelante, declarando que su llegada no perjudicaría la causa, pero otro dudó de que esto fuera cierto. La figura caminaba por la calle con el corazón apesadumbrado, pensando que seguramente se deshonraría, mientras un jinete se acercaba rápidamente por detrás. La muchacha de la cola de caballo fue levantada bruscamente por el cuello y se dio cuenta con amargura de que seguiría siendo una simplona del pueblo para todos. El joven se disculpó en voz baja, mostrando el medallón y admitiendo que era el que reflejaba su verdadera naturaleza. El grupo se detuvo al pie de la montaña Escama Negra, donde, según la leyenda, vivía un dragón alado, y uno de los compañeros rápidamente llamó a los demás para que se agarraran fuerte. La chica señaló el mapa y explicó que la ruta pasaba por alto la cima debido al monstruo de rango S, pero el chico simplemente se rió entre dientes, llamándola una ruta corta y rápida, lo que la dejó sorprendida. Gina preguntó sorprendida por la armadura, y el pequeño compañero respondió que todo el oro había ido en el caballo y el carro, porque la movilidad era más importante que una armadura brillante. Él gentilmente le aconsejó a Fiona que se calmara y le preguntó si esa actitud la irritaba, y ella tímidamente cuestionó sus prioridades y se disculpó. Fiona se preguntó si se habían conocido antes y preguntó, desconcertada, por qué la había elegido, después de lo cual Albus se preparó para contar la historia. Hace 10 años, un niño escuchó una revelación de un misterioso vagabundo que decía ser un mensajero de Dios. 2 adultos y un perro estaban parados cerca, afuera de una casa del pueblo. Los aldeanos quedaron impactados por esta noticia, y el hombre confiado le aseguró a Albus que seguramente derrotaría al rey demonio, destacando la fuerza del protagonista. A partir de ese momento, el joven se dedicó a un duro entrenamiento, estudió libros y, tras recibir un regalo simbólico de manos del caballero, comenzó su camino como el elegido. Abandonó su tierra natal y después de 10 años de vagar, él y sus compañeros se encontraron con un monstruo gigantesco en un claro del bosque bajo el cielo estrellado. La figura encapuchada cayó ante el rey demonio, una silueta oscura y con cuernos rodeada de llamas y oscuridad, admitiendo la derrota. Gina jadeó de sorpresa, y Albus recordó cómo había muerto una y otra vez por golpes fatales, sin creer lo que estaba sucediendo. De repente se dio cuenta de que estaba de nuevo en el día de la partida, de pie en una plaza bulliciosa con hojas arremolinadas y multitudes de personas. El hombre recordó innumerables batallas con el rey demonio, enfatizando que todo esto se había repetido más de una vez mientras la vida ordinaria de la ciudad se desarrollaba a su alrededor. Albus admitió que fue su muerte la que desencadenó el reinicio del tiempo,
porque era un héroe maldito, y Fiona, aturdida, lo llamó locura. Él exhaló profundamente y dijo que ya había pasado por el ciclo 35 veces, y ella preguntó ansiosamente si solo terminaría después de la victoria. Albus recordó su récord más rápido, 5 años, 3 meses y 21 días, cuando logró derrotar al Rey Demonio. Gina se sorprendió al saber que realmente había logrado derrotar al enemigo, y Albus lo confirmó con calma durante su viaje juntos. Fiona le preguntó por qué se repetía una y otra vez, y él le explicó que le llevó 13 años y 5 intentos antes de ganar finalmente, sorprendiéndola con su confesión de suicidio. Al regresar victorioso a su pueblo natal, recibió una terrible noticia y se dio cuenta que ya no era posible compartir su alegría con sus seres queridos, lo que conmocionó al vecino que lo observaba. Gina notó que en la tumba había un perro y junto a él había alguien arrodillado tristemente y susurrando que llegaba tarde para despedirse de su amado perro llamado Lucky. Albus se dio cuenta de que 4 años de lento progreso no habían dado resultados y concluyó que necesitaba actuar con mayor rapidez. Fiona caminaba detrás de él, escuchando sus palabras en silencio. El hombre rememoró el pasado, pensando que el árbol del mundo podría no haberse quemado y que el rey podría haber vivido para ver tiempos de paz si hubiera actuado con más rapidez. Su corazón resonó de pesar por las vidas perdidas. Zilar reflexionó sobre cómo los bucles temporales interminables lo habían convertido en alguien obsesionado con encontrar la línea del destino perfecta, y Fiona escuchó atentamente sus palabras. Ella detectó algo extraño en su comportamiento y sintió una extraña emoción cada vez que mencionaba un nuevo mejor resultado. Él mismo se preguntaba en silencio por qué lo había elegido. Mientras el carro avanzaba por el camino rocoso, Albus se puso alerta al oír algo extraño y se tensó al instante, dándose cuenta de que se acercaba una amenaza. Pronto avistaron un dragón ala negra en el cielo. Uno de sus compañeros les aconsejó que se pusieran a cubierto, pero Albus declaró con firmeza que tenía la intención de enfrentarse a la bestia cara a cara, lo que sorprendió a sus compañeros. Albus le aseguró a Fiona que tenían su magia especial para ayudarla, y pronto se escuchó el rugido del monstruo, extendiendo sus alas sobre el terreno rocoso, atrayendo la atención. Albus se apresuró a distraer al dragón, captando su atención mientras Fiona preparaba su hechizo. Ella, a su vez, recordó su antiguo sueño de ayudar al héroe, al enterarse de que lo habían encontrado en una aldea del este. Lauro lanzó un hechizo de sueño sobre la bestia, notando que era una característica de su naturaleza. Fiona observó cómo el dragón se dormía, y él señaló un punto débil en las escamas de su cuello. Albus saltó sobre su enemigo, declarando que la victoria sería fácil si se quedaba dormido, y lanzó una ráfaga de golpes mientras Fiona observaba la batalla con cautela, susurrando lo aterrador que era todo. Fiona volvió a usar su magia del sueño y el dragón se quedó dormido por completo. Albus observó a la bestia con recelo, pero cuando ésta se movió, llamó rápidamente a Fiona para que reforzara el hechizo. Después de la victoria, uno de los compañeros elogió a la muchacha por su habilidad, pero ella respondió con modestia, mientras Albus reunía su determinación para continuar el viaje. Fiona recordó haberlo conocido en la 6ª vuelta de su extraño viaje, y entonces lo consideró un clérigo común y corriente, y él admitió con calma que la conocía bien desde hacía mucho tiempo. La muchacha reflexionó sobre la rareza de los clérigos capaces de poner a dormir a un dragón, y Albus notó su talento excepcional y dijo que valoraba a aquellos que logran la perfección en al menos un área. Admitió que había viajado con muchos compañeros, pero la consideraba su compañera favorita, y ella escuchaba sus palabras con expresión seria. Albus le preguntó nuevamente si aceptaría ser parte de su escuadrón, y ella permaneció en silencio cerca, mirando el paisaje rocoso. Su viaje compartido comenzó con un firme apretón de manos. Uno recordaba su primer gran desafío, mientras que el otro se maravillaba del camino que les aguardaba. Hablaron de las escasas posibilidades de éxito, señalando que si el enemigo hubiera comenzado con aliento de fuego, su probabilidad de supervivencia no habría sido mayor del 70%. Uno llamó loco al otro, y había razón en ello. Fiona se presentó en el primer pueblo, explicando que su misión era derrotar al señor demonio. Albus Traid estaba cerca, tras haber decidido pasar el día allí. Zilark expresó su objetivo de derrotar al demonio en 3 años, recordando su mejor marca personal de 5 años y 3 meses, y ahora tenía la intención de reducir el tiempo a la mitad. Fiona preguntó si este ciclo interminable terminaría en 3 años, pero Albus admitió que no sabía qué la había sorprendido.
Dijo que planeaba intercambiar los materiales obtenidos de Grigwin por oro, estimando la ganancia en aproximadamente 5.000 monedas, y esta cantidad asombró a la niña. El joven se volvió hacia Fiona y le dijo que tenía noticias para compartir, y luego comentó felizmente que finalmente podría comer algo más que patatas. Albus explicó la situación en la ciudad mientras ella escuchaba atentamente, y la anciana a su lado expresó su preocupación, preguntándose cómo lidiar con el problema que se avecinaba. Fiona empezó a hablar vacilante, pero Albus la interrumpió bruscamente, gritándole que parara, y Lauro, confundido, pidió escuchar lo importante. Albus le advirtió que no confiara en los aldeanos, y cuando ella le preguntó por qué, él respondió que su objetivo era completar la misión rápidamente, mientras consideraban simultáneamente el obstáculo principal. Zilark acusó airadamente de inútiles las peticiones de la gente, mientras que el compañero más joven reaccionó con sorpresa y vacilación. Albus observó desde la distancia mientras Fiona señalaba al hombre que claramente buscaba el apoyo de gente como ellos, preguntándose si realmente estaba tan desesperado por ayuda. Albus explicó que se trataba de una pelea de amantes y una mujer que buscaba un gato perdido, y ella estaba pensando pensativamente, habiendo tomado una decisión firme en su alma. Albus insistió en que no había nada de malo en ignorar todo esto, y cuando Fiona confirmó que lo entendía, la instó a concentrarse únicamente en derrotar al señor demonio. La muchacha de pelo brillante dijo que se dirigía a la tienda de armas y aconsejó a los demás no sobrecargarse con trabajo innecesario, a lo que uno de los compañeros respondió con incertidumbre. Dos habitantes del pueblo estaban discutiendo sobre un ataque de bandidos en el camino del oeste y temían que su pueblo fuera el siguiente, hasta que un niño se acercó a una mujer con entusiasmo y le preguntó si era una aventurera. Fiona le aseguró al niño que todo estaría bien, pero de repente gritó horrorizada cuando Zilark apareció detrás de ella, y el niño, asustado, salió corriendo, y lo observó con una leve sonrisa. Ella le preguntó a Albus si habían descubierto algo, y él respondió que sabía que había bandidos cerca, pero insistió en que no interferirían. La mujer pelirroja replicó, señalando la importancia de luchar contra el señor demonio, pero cuestionó si era correcto ignorar por completo la difícil situación de la gente común, mientras el hombre de cabello oscuro escuchaba en silencio. Albus admitió que era imposible vigilarlo todo y al día siguiente llegaron a la propiedad del señor feudal, donde alguien celebró su llegada con gran ceremonia. El hombre preguntó con impaciencia si el joven líder realmente lideraría la destrucción de la banda de bandidos, y él confirmó con confianza su intención. Albus tranquilizó a Fiona, explicándole que su plan era para ahorrar tiempo, pero ella le recordó sus palabras de ayer, y el tercer compañero los observó con expresión seria. Uno de los hombres explicó que un caballero local controlaba el puesto avanzado que tenían más adelante y que obtener permiso aceleraría el viaje, pero la mujer les recordó su renuencia a interferir. Se desató una furiosa batalla, un guerrero decidido se lanzó al ataque gritando órdenes, mientras arqueros y luchadores se enfrentaban en una caótica batalla callejera. Un hombre alto con un parche en el ojo anunció que la banda de ladrones había sido derrotada y exigió la recompensa prometida, mientras un grupo de personas se reunía detrás de él en la puerta. Los ojos de la multitud se volvieron hacia el estandarte, reconociendo el símbolo de los legendarios mercenarios Garras de Lobo, maravillándose de su repentina aparición y cuestionando su propósito. El joven confiado declaró con entusiasmo que entregar el trabajo a los mercenarios le permitiría completar rápidamente todas las asignaciones, mientras el variopinto grupo lo observaba de cerca desde atrás. Albus y Fiona reaccionaron con sorpresa cuando el hombre del parche preguntó si Albus era el cliente, ya que previamente había hecho un contrato con ellos. El joven saludó calurosamente al capitán, quien le preguntó cómo había aprendido el método de comunicación, y uno de los mercenarios le explicó que esa información solo estaba confiada a unos pocos elegidos. Recordó cómo alguien le había dicho palabras importantes hace mucho tiempo, y sosteniendo la espada en su mano, la miró pensativo, manteniendo una expresión tranquila en su rostro. Alrededor de la fogata, uno de los compañeros se ofreció a contactar en caso de problemas, pero el otro dudó si funcionaría en el siguiente ciclo, y fue advertido de inmediato de no tomar a todos por tontos. El joven recordó a sus compañeros que estaban unidos por lazos de camaradería y que eran el grupo mercenario más grande del mundo, porque eso era precisamente lo que le habían enseñado una vez. Zilark aceptó el trato con la condición de que se cumplieran las promesas, y entonces Lauro le entregó el pergamino con los detalles de la misión, y el joven le agradeció sinceramente. Ella preguntó ansiosamente si ese era el colgante que el niño había perdido, y el joven dueño confirmó con entusiasmo su suposición.
Hablaron del hallazgo y uno de los hombres explicó que alguna vez había estado cerca de estos mercenarios y que había recibido considerable ayuda de ellos en el pasado. Los compañeros volvieron a reunirse alrededor del fuego, y uno de ellos dijo que había que conservar el recuerdo de los hechos, y a un lado se alzaron unas pancartas, bajo las cuales la muchacha miraba con expresión seria lo que ocurría. Ella pensó que Albus era realmente un hombre extraño, incapaz de ignorar las desgracias ajenas, y su primera impresión resultó ser correcta, mientras cerca de allí los pájaros cantaban tranquilamente cerca de la casa tranquila. Albus instó a todos a empacar más rápido y mantener el ritmo, y Fiona notó con sorpresa que su equipaje era demasiado pequeño y que no les quedaba oro. Albus admitió que había gastado todo el dinero en mercenarios, y la chica reaccionó con fastidio, señalando que nuevamente se habían quedado sin dinero. El niño se ofreció alegremente a coger provisiones del carro cargado, y la niña asombrada lo reconoció como ese mismo niño. Albus le reprochó ser demasiado egoísta, pero él le explicó que estaba obligado a aceptar la ayuda, ya que su familia de comerciantes siempre había sido famosa por el éxito. Un joven con un perro observaba cómo adultos y niños trabajaban juntos para cosechar trigo en un vasto campo dorado cerca de molinos de viento en una tarde calurosa. Otro joven héroe contempló el idílico paisaje rural con su gente sonriente y trabajadora, sintiendo un fuerte deseo de proteger ese momento de paz. Albus se paró frente al grupo de sacerdotes y dio palabras de gratitud por haber sido elegido como héroe, declarando orgullosamente su determinación de proteger la belleza del mundo. El joven confiado juró derrotar al Señor Oscuro por el bien de la paz mundial, y 2 espectadores observaron con asombro su determinación. La multitud recibió calurosamente a Albus, admirando su nobleza y asegurándole el pleno apoyo de la iglesia de San Carlos, a lo que respondió con sincera gratitud. 2 hombres entraron en la habitación y uno de ellos explicó que normalmente la fuente estaba sellada, pero esta vez habían recibido un permiso especial para usar su poder. Albus, habiendo recibido permiso, ordenó apresuradamente que todos los barriles se llenaran hasta el borde, y el hombre calvo miró sorprendido ante una petición tan enorme. Albus y Gina discutieron sobre la legendaria agua bendita de San Carlos, enfatizando su poder contra los monstruos, y la cámara mostró brillantes botellas de líquido transparente. Contaron cómo se escondieron con pieles de oso, evitando encuentros con depredadores y conservando sus fuerzas saltándose las batallas a lo largo de la difícil ruta. Albus advirtió a Fiona que aplicar el agua demasiado rápido debilitaría sus efectos, y ella roció cuidadosamente el agua sobre el caballo, decidiendo usar el regalo con gratitud. El niño y la niña viajaban en un carro equipado con un sistema único de rociado de agua bendita, y Albus explicó con orgullo su diseño, mientras su compañero de cola de caballo les recordaba el castigo por la frivolidad. Albus y Fiona caminaron por el camino forestal, y ella recordó su nobleza de la infancia, mientras él la escuchaba pensativo y en silencio. Gina sonrió con picardía cuando el joven admitió que todo lo que había dicho antes era mentira, y la asombrada muchacha lo llamó un hábil engañador. Albus cuestionó la verdadera razón por la que su compañero había ido tan lejos, y Fiona se inclinó hacia adelante, tratando de escuchar la verdad sobre su tenacidad. La muchacha reprochó al joven su motivo superficial, y él admitió que había actuado por capricho, recordando las palabras del anciano que lo había llamado héroe y así lo había mimado con atenciones. El joven creía confiadamente que derrotar al Señor Oscuro sería fácil, pero la mujer a su lado encontraba su confianza aterradora e infantil. El compañero pelirrojo frunció el ceño mientras reía, y pensó que alguna vez había admirado al héroe, pero ahora lo veía como un cobarde egoísta e indiferente. Ella admitió que se arrepentía de haberse unido a él, explicando que sus propios conceptos erróneos la habían llevado a cometer errores, y él pensativamente señaló que había acumulado muchos arrepentimientos propios. Albus preguntó si Fiona estaba ocultando algo más y mencionó la verdadera razón del bucle sin fin, pero su conversación fue interrumpida por un repentino ataque de flechas al carro. 2 notaron un anillo de enemigos alrededor, y el tercero explicó que los enemigos disparaban desde la distancia, sin acercarse al área de efecto del agua bendita. Mientras avanzaban apresuradamente por el camino del bosque, vieron a un troll emerger de la espesura y se dieron cuenta con alarma de que el enemigo había recibido importantes refuerzos. El joven explicó que los trolls eran fuertes y los goblins astutos, y que por eso a veces formaban equipo, pero su compañero espetó que ese no era el momento de análisis. Fiona estaba preocupada porque sus reservas de agua bendita se estaban agotando debido al ataque enemigo, pero Albus la corrigió, enfatizando la importancia de conservar energía en tales pruebas. Razonó que si derrotaba al líder de la horda, el resto caería por su propia voluntad, y notó el inusual tocado y collar que llevaba.
Albus admitió que había demasiados enemigos y nadie sabía dónde se escondían. Fiona lo escuchó con horror, y luego ambos se congelaron en silencio, escuchando los siniestros sonidos del bosque. La criatura huyó de dolor al ser atravesada por una flecha, y un arquero con un arco tensado apareció desde arriba mientras el carro con 2 pasajeros corría a través de la espesura. El joven declaró con confianza que conocía el patrón de ataques de los goblins, pero luego admitió inmediatamente que todo lo que había dicho antes era mentira. La mujer a su lado reaccionó con sorpresa y confusión. El escuadrón se encontró con un troll que avanzaba rápidamente, y uno de ellos advirtió que el monstruo ahora corría directamente hacia ellos, emitiendo un rugido furioso. Albus ordenó abruptamente una retirada. Al ver un troll entre el enemigo prometió encontrar a su líder y regresar con fuerza redoblada. La chica de cabello brillante se ofreció a revelar la verdadera razón de lo que estaba sucediendo, y en ese momento una figura encapuchada emergió de las sombras, acercándose a la enorme criatura detrás de las rejas. Albus admitió que quería salvar a alguien, pero luego se dio la vuelta. Fiona, al oír esto, se sorprendió y murmuró que todo era una mentira, su rostro expresando confusión. Había pasado un año desde su partida y continuaron su viaje hacia el norte a través del continente de Enes hasta Galmud, una tierra mágica donde se encontraba el castillo del Señor de la Oscuridad. Albus y la chica pelirroja discutieron su destino. Ella preguntó si se dirigían a Puerto Lunon, pero él respondió con calma que no necesitaban un barco esta vez. El héroe explicó que utilizarían la puerta de transferencia, y Fiona preguntó con asombro cómo un artefacto de una civilización antigua podía estar cerca mientras discutían el atajo. Le advirtió de las difíciles pruebas que le aguardaban y le expresó la esperanza de que decidiera ir con él, incluso a pesar del peligro inminente. Albus señaló hacia la puerta de transporte, que se alzaba entre las ruinas bajo árboles y columnas de piedra dispersas. Fiona la miró atentamente. Los dos caminaron por un antiguo camino de piedra dentro de la cueva, discutiendo un misterioso objeto creado por magos del pasado que había sido alimentado por energía ilimitada durante más de 1000 años. Uno de ellos habló con admiración. La mujer de largo cabello rubio reconoció al héroe Albus, sosteniendo tranquilamente su bastón, mientras la pequeña figura detrás de ella gesticulaba animadamente. El viejo guardián reveló que había protegido el santuario durante 40 años y permitió al héroe usar las puertas, pero al mismo tiempo preguntó sobre el cumplimiento de su última voluntad, que estaba relacionada con una condición. Una criatura mágica voló, regañando duramente a todos los presentes. Albus estaba a punto de explicar los siguientes pasos, pero Fiona se ofreció a escuchar primero y mostró compasión. El anciano dijo que había estado buscando la rara piedra arcoíris durante muchos años y pidió a sus jóvenes compañeros que lo ayudaran a conseguirla, mirándolos con esperanza. Aclaró que la piedra arcoíris estaba escondida en la mazmorra occidental, sorprendiendo a Albus y Fiona. Un hombre calvo cercano agregó que se necesitaría una llave mágica para avanzar. Albus se enteró por la bruja que la llave solo se podía obtener después de obtener el bastón de fuego del comerciante del sur, pero ella explicó que la reliquia había sido robada por un monstruo y llevada a la fortaleza del este. El anciano se quejó amargamente de que había desperdiciado un año entero buscando la gema en vano, mientras otra figura cercana intentaba calmarlo en medio del creciente caos. El joven presentó al ermitaño Marius como un sabio hechicero, y luego preguntó si esta piedra era realmente el objeto de su búsqueda. El viejo mago lo escuchó en silencio, meditando cada palabra. Albus usó el ejemplo de una flor, explicando que las cosas más importantes a veces están una al lado de la otra, pero Fiona dudó de sus intenciones y el anciano le pidió al héroe que escuchara su historia al menos por un rato. El hombre recordó cómo una vez se había enamorado de una muchacha llamada Cécile, hija del dueño de una taberna, y todos escucharon su confesión con atención hasta que uno de sus compañeros le hizo una seña para unirse a su círculo. El anciano contó cómo había abandonado a la mujer que amaba por amor a la magia, jurando regresar con la piedra arcoíris que ella había soñado. Los dos permanecieron cerca, volteados, como si no quisieran perturbar los recuerdos. El hombre mayor admitió que habían pasado décadas, pero aún esperaba volver a verla. Los dos cercanos intercambiaron palabras de apoyo, tratando de animar a Albus. La muchacha habló nerviosamente con el joven llamado Marius, asombrada por el encuentro, y el anciano con el bastón a su lado no pudo contener su sorpresa y levantó las cejas. Gina se disculpó con culpa por romper su promesa a Cécile, pero Cécile respondió amablemente que la búsqueda de la piedra arcoíris ya no era necesaria y le pidió que dejara el pasado atrás. El anciano recordó nuevamente el juramento que había hecho a Cécile, y de repente mencionó el nombre de Esmeralda, la bailarina, lo que provocó que una de las mujeres preguntara confundida quién era. El hombre mayor se animó cuando reconoció a Esmeralda,
quien tímidamente admitió que había prometido mostrarle la gema, Albus se preguntó por qué había sido tan meticulosa en sus preparativos. El anciano comenzó a hablar de Mary, la chica conejita de la casa de juego, y en ese momento apareció tímidamente Fiona con un disfraz de conejo, lo que provocó el comentario de que el atuendo le sentaba sorprendentemente bien. La muchacha de orejas largas llamó a Mary, quien respondió con cansancio, mientras la otra, un poco burlona, le preguntó al anciano si estaba contento, después de lo cual acarició cariñosamente a la niña más joven en la cabeza. El joven agradeció a todos, diciendo que era como un viejo sueño hecho realidad, y la niña liebre admitió que ella misma no entendía de dónde venía esta información. El anciano señaló en voz baja que su vida había estado llena. El hombre mayor admitió que los arrepentimientos eran una parte importante de su pasado y le preguntó al joven sobre su mirada. En ese momento, los dos estaban discutiendo cómo habría sido la vida si uno de ellos se hubiera quedado con su amada. El joven afirmó con decisión que no quería arrepentirse y que luchaba por un futuro perfecto, hablando con firme confianza. Albus, Fiona y el anciano con el bastón se prepararon para el viaje junto al caballo, y por la tarde se sentaron junto al fuego en el bosque, donde Albus compartió sus planes con confianza en su voz. El joven compañero dijo que disfrutaba de las historias salvajes del pasado del anciano y esperaba escucharlas nuevamente. El guardián del bastón lo escuchó con calma y atención. Fiona comprobó si estaban listos, levantando su bastón hacia el arco de piedra. Albus lo confirmó, y luego ella le recordó lo del caballo, y él asintió en silencio. El anciano con el bastón miró al joven, admirando su fuerza y se preguntó sobre sus cambios pasados, después de lo cual se volvió hacia la chica que estaba cerca. Fiona vio la profunda tristeza en los ojos de Albus y preguntó gentilmente si algo malo le había sucedido, luego deseó que hubiera algo de luz detrás de su tristeza y extendió su mano, irradiando magia. Estaba sentada en una colina, contemplando el majestuoso castillo demonio, cuando de repente oyó que alguien la llamaba. Se giró bruscamente, sorprendida al ver que Albus había desaparecido. La niña se asombró al ver a un niño atrapado en un agujero, pidiendo ayuda. Con frialdad, sugirió dejarlo allí 10 horas como castigo, y él empezó a mendigar presa del pánico. Zilar bromeó con Fiona, notando que se veía especialmente atractiva con esos atuendos, y la llamó Linda. Ella se cruzó de brazos y declaró que solo le daría 5 horas, no más. A Albus le informaron que su espada se había astillado, pero explicó con calma que llevaba demasiado tiempo atado a ella. Para él, no era solo un arma, sino una compañera, y no podía reemplazarla tan fácilmente. El joven preguntó por el estado del yelmo del caballero y con orgullo, reveló que pertenecía al legendario héroe Darren. Aunque maltratado, aún conservaba el espíritu de un verdadero guerrero. Albus comentó el largo viaje, mientras que Fiona insistió en la importancia del costoso equipo. Su discusión terminó con todo el grupo acercándose al majestuoso castillo del demonio, preparándose para la prueba final. Por aquella época, descubrieron la lupa élfica, un objeto mágico que revela las habilidades de quienes se encuentran en su campo de visión. Uno de sus compañeros sugirió probarla de inmediato. Compararon sus niveles, la chica admitió que era nivel 21, mientras que Albus explicó con calma que el suyo era nivel 36, ya que habían llegado aquí mucho antes de lo esperado. Albus insistió en un examen detallado de la información, enumerando edad, altura, peso, poder de ataque y magia. Fiona no pudo resistirse y gritó de sorpresa, atónita por las cifras que vio. La chica atribuyó todo a la deliciosa comida de la aldea élfica, lo que provocó que Albus protestara diciendo que no había dicho nada parecido. En ese momento, su atención se fijó en un amuleto de espejo roto, marcado con el nivel 65. Una enorme mantícora cayó justo frente a ellos con un rugido ensordecedor. Fiona advirtió a los demás, y Albus y su camarada se prepararon para la batalla, recordando los meses que habían pasado en el mágico continente de Galmut. Los compañeros volvieron a centrar su atención en la lupa élfica, asombrados por la intensidad con la que iluminaba los niveles y las habilidades. Su interés por el objeto aumentó. Al verificar sus estadísticas, ella nuevamente admitió ser de nivel 21, mientras que Albus repitió su nivel 36, enfatizando que su apresurada llegada les había dado una ventaja. Albus insistió en examinar los detalles con más detenimiento, y Fiona, descaradamente preocupada, volvió a culpar a la comida de la aldea élfica. Él, a su vez, negó con seguridad todas sus sospechas. La chica de la cola de caballo miró con miedo el espejo roto, donde brillaban los números 65 y 21.
Levantó el marco con cuidado y se miró en él con alarma. En ese momento, la mantícora volvió a caer del cielo, justo al lado de Fiona. La chica gritó ante el peligro inminente, y Albus y Toko adoptaron una postura de combate, recordando los largos meses de lucha en Galmut. Tras atravesar la aldea élfica, se detuvieron en una ladera rocosa. En ese momento, una bestia con aspecto de león apareció cerca, observándolos atentamente. La chica con el bastón en la mano preguntó por qué no se habían dirigido aún directamente al castillo del demonio. Albus miró pensativo a lo lejos, donde una sombría estructura se alzaba entre las nubes. Albus advirtió que, en su estado actual, perecerían rápidamente. Les recordó que el nivel del demonio había alcanzado los 150, y aunque Fiona dudaba de la victoria, insistió en que aún les quedaba mucho por crecer. El héroe explicó el plan: recolectar las mejores armaduras y armas de todo el continente, y al mismo tiempo, mejorar su propio equipo para acercarse a la fuerza del enemigo. Albus notó que Fiona aún usaba un bastón de principiante y le habló de una cueva cercana donde se guardaba un bastón que potenciaba la magia. La chica lo miró en silencio y se dirigió a él con respeto. Gina recibió un regalo de su mentor, quien le explicó que se lo había dado para completar su formación. Creía que los pensamientos que contenía este regalo le darían la fuerza para continuar su camino. Albus levantó un objeto de nivel 15 y lo llamó basura, explicando que las cifras eran crueles, pero reflejaban la verdad. La silueta de un castillo sombrío se alzaba al fondo. Albus atacó con su espada, reflexionando sobre cómo los deseos, las expectativas y los sentimientos no eran nada ante un poder abrumador. Una figura oscura acechaba en la distancia, cerniéndose sobre él. El héroe confesó su deseo de ganar y con pesar, añadió palabras de disculpa. Fiona prometió subir de nivel con diligencia y transformar los pensamientos del mentor en el poder de su bastón. Mientras Albus seguía adelante, pensó no solo en su maestro, sino también en otro hombre, igualmente significativo. Juntos caminaron por la cueva helada, las rocas resonaban con el sonido de sus pasos. Pasaron 2 años. Un monstruo leonino alado trepó por las rocas cercanas al castillo, y de repente, gruñó, alarmando a quien lo vio. Fiona alzó su bastón y llamó a Albus, preparándose para un golpe poderoso. Cadenas y engranajes giratorios brillaban al fondo, un recordatorio de poderes ocultos. Albus asestó un golpe demoledor al esqueleto maldito, partiéndole el cráneo. El monstruo aulló de dolor, mientras la figura con cara de cerdo de otra criatura observaba ansiosamente cerca. Albus presentó con orgullo el Morgenstern del odio creciente, explicando que era la fusión de armas y armaduras malditas en la creación más poderosa jamás creada por el hombre. El herrero enano que lo forjó rió a carcajadas y lloró. La niña admitió que esto la asustó. Al mismo tiempo, alguien proclamó que lo destruirían todo con el poder de la oscuridad, lo que generó dudas sobre si se trataba del mismísimo demonio. En el castillo del demonio, el general Valgo se sentó confiadamente en su trono, declarando con desdén que el héroe intruso no representaba ninguna amenaza para él. El señor oscuro en persona decidió enfrentarse a los invasores, negándose a destruirlos sin más. Prometió destrozarlos ante la mirada de todos al entrar en la sala. 2 jóvenes emergieron silenciosamente de la escotilla, y en ese momento el enemigo con cuernos se giró. Uno de ellos blandía un arma pesada, mientras el enemigo lo saludaba con calma. Los guardias corrieron hacia el ruido, y una explosión sacudió la sala. 2 guardias observaban el caos desde lejos, y uno de ellos notó con asombro que los patéticos insectos habían decidido atacar. Albus y Fiona activaron un escudo etéreo, desviando el golpe. Los esqueletos siguieron avanzando, y alguien reportó la derrota del maestro Valgo y preguntó por el arma utilizada. Albus y su compañero recorrieron a toda prisa los pasadizos secretos, irritados por la facilidad con la que sorteaban las trampas. Albus se preguntó cómo sabía el enemigo de los pasadizos ocultos y comentó con una risita que había estado allí tantas veces que el castillo prácticamente se había convertido en su hogar. Ella, por su parte, notó que esta vez todo iba demasiado bien. Gina sugirió que descansaran un rato antes de ir a la sala del trono, pero Albus, agachado contra la pared, respondió que no había tiempo. La chica dudó, queriendo hacer una pregunta, pero se contuvo. El joven preguntó por la composición del grupo, y la chica, sentada en el suelo, se preguntó por qué solo había 2 personas. Expresó dudas sobre la seguridad de tan pocos.
Albus recordó haber viajado con una variedad de personas y reconoció que el deseo de moverse más rápido que los demás a menudo creaba sus propios problemas. Albus explicó que esta vez solo 2 personas serían suficientes, recordando a su primer escuadrón, que incluía a un guerrero veterano de la Guardia del Sur y un talentoso estudiante de la Real Academia de Magia. Ambos poseían habilidades perfeccionadas, forjadas a través de años de disciplina y entrenamiento, y podían cubrirse mutuamente de manera confiable en la batalla, creando la impresión de una pareja bien coordinada. Albus notó que seguían siendo una opción inadecuada para un viaje que requería rapidez y economía, y Fiona recordó la mundana naturaleza de Gina y sus constantes quejas sobre el precio del viaje. Mientras tanto, Lauro operaba a su propio ritmo, sin adaptarse a los demás. El comandante mercenario Virrell se mantuvo con la espada en la mano, manteniéndose como un aliado leal pero difícil. Toko, un bandido ingenioso, ansioso por actuar pero demasiado influenciable por las emociones, apareció cerca. El hombre rubio de gafas explicó que el astrólogo Aval poseía amplios conocimientos y provenía de un linaje especial, aunque tenía serios asuntos familiares que lo distraían de su camino. En este punto, la narración presentó a 5 más, la elfa Muriel, el ermitaño Marius, el bardo Roland, el enviado oriental Kasira y una mitad bestia llamada Nadia. Albus comentó con una risita que su baja autoestima la hacía fácilmente persuadable. Sin embargo, ella admitió que se sentía como una don nadie, una aventurera común y corriente sin ninguna importancia. Albus notó su altura y la llamó aventurera, capaz de defenderlo en batalla. Fiona se sorprendió con sus palabras, mientras al fondo se desataba una pelea, con otro luchador blandiendo un arma. Albus reconoció sus poderes curativos y su capacidad para utilizar el apoyo mágico de manera efectiva, y agregó que apreciaba su tenacidad y su capacidad de nunca perder la esperanza. Fiona respondió que él también no se rendiría y crecería, y él con calma admitió que él mismo era un tonto, pero un tonto que no abandonaba lo que había comenzado, infundiendo así confianza. Albus le aseguró que no mentía y le preguntó si lo consideraba ingenuo. Ella asintió en silencio, aceptando sus palabras con una leve sonrisa. El joven estaba decidido a seguir adelante y el escuadrón acordó dirigirse a la sala del trono para prepararse para la prueba final. Alrededor de la fogata, comenzaron a hablar de cómo el rey demonio es una criatura especial entre los de su especie, reencarnado al poseer un cuerpo humano. Zilark explicó que el actual rey demonio había sido humano y había resucitado innumerables veces. Albus, consultando el libro, confirmó esta información. Fiona exclamó con incredulidad, y Albus observó su reacción en silencio. De repente, se oyó un rugido y comenzó la batalla. La chica aferró su bastón con fuerza, sabiendo que no podía escapar. Un gigante con un casco con cuernos apareció en la sala, lo que provocó que el joven exclamara conmocionado y preguntara si era el mismísimo rey demonio. La figura empuñaba una enorme espada y avanzó a grandes zancadas. Albus se enfrentó furiosamente a su oponente demoníaco, bloqueando golpes devastadores. Fiona recordó que le pidieron que no interfiriera, pero no pudo quedarse de brazos cruzados. Zilark se dirigió a Albus con desdén por atreverse a confrontarlo cara a cara. El héroe replicó con calma que no lo impulsaba la arrogancia ni la presunción. Albus evaluó la fuerza de su oponente y notó que ni siquiera él mismo podía comprenderse. En respuesta, la figura acorazada le hizo una pregunta atrevida. El héroe se acercó rápidamente al enemigo, explicando que solo el combate cuerpo a cuerpo le permitiría evitar hechizos mortales a distancia. El demonio a sueldo comentó que era su primera vez, pero Albus replicó, este ya era su 20º encuentro. Albus desató un ataque brutal llamado golpe de maza maldito contra el demonio cornudo, destrozando sus defensas varias veces seguidas. Nuevamente asestó una serie de fuertes golpes, manteniendo a su oponente en una pelea frontal y conservando una concentración completa, como si no notara el dolor. Gina observó con asombro cómo él tomaba la iniciativa, mientras el demonio sonreía siniestramente, sin ocultar su placer por la pelea. Albus observó cada movimiento cuidadosamente, notando que el enemigo estaba usando el espacio del salón mucho más hábilmente que su antiguo maestro, y trató de discernir un patrón. Fiona se dio cuenta de que él realmente había librado esta batalla incontables veces. El propio Albus admitió, irritado, que la situación se estaba volviendo demasiado onerosa. El héroe se dio cuenta de que liberar magia a corta distancia era peligroso, un golpe reflejado podría dañar la armadura del demonio. En ese momento, el enemigo cargó con rapidez, y uno de sus aliados respiraba con dificultad en el pasillo del castillo.
La figura juró enterrar a los molestos insectos, pero de repente su mirada fue captada por una luz destellante y una silueta que vaciló, gritando el nombre del gobernante. El siniestro adversario notó el agujero en la pared y fríamente notó que Albus estaba empezando a irritarlo al dirigirse a él por su título de héroe. Fiona elogió a Albus por crear instantáneamente una barrera, reconociéndolo como un aliado confiable a pesar de que yacía entre los escombros, apenas capaz de ponerse de pie. Gina observó con miedo cómo el guerrero con cuernos prometía aplastarla sin esfuerzo y de repente le agarró la cabeza, lo que la hizo estremecerse. Albus, tendido en el suelo, admitió que este ataque fue caótico e impredecible, algo que nunca había visto incluso después de docenas de intentos. Se dio cuenta de que estaba nuevamente en medio de una pelea que había experimentado innumerables veces, cada vez agarrando un arma en un tenso enfrentamiento. La figura blindada llamó al señor, y el hombre herido intentó levantarse, mirando su brazo destrozado y los escombros que lo rodeaban. Albus golpeó el cráneo del enemigo cornudo con la velocidad del rayo, partiéndolo con fuerza, mientras los dos compañeros observaban la violenta escena desde abajo. El héroe envolvió su puño en los fragmentos del arma maldita, haciendo que la chica a su lado jadeara, asustada por su mano. Albus hundió su espada en la espalda del guerrero con cuernos, pensando que si el cuerpo del señor era esencialmente humano, entonces la victoria no debería ser pura. El enemigo con cuernos notó que los puntos vulnerables seguían siendo los mismos que los de los humanos y se preparó para un contraataque. Albus se volvió hacia Fiona y le dijo que tenía algo importante que decirle, y ella dijo su nombre sorprendida. Albus y Gina se quedaron junto al cuerpo del señor caído, que yacía en un charco de sangre. Confundida, Gina preguntó si este era realmente el final. Gina notó con alarma que su mano estaba herida por una maldición y prometió curarla de inmediato, pero él permaneció en silencio y pensativo. Albus explicó que el objetivo de su viaje era minimizar el número de compañeros y reducir el tiempo perdido. Admitió que derrotar al Señor Supremo en 3 años era casi imposible, y Fiona escuchó con sorpresa su franqueza. Se giró hacia ella y le preguntó si lo habían logrado esta vez. La chica repitió sus palabras con nerviosismo, mientras Albus tosía, revelando su fatiga y sus heridas. El hombre herido apenas logró pronunciar las palabras sobre el señor demonio, pero su discurso fue interrumpido por otra tos. La mujer, sosteniendo el medallón, se dirigió a él con desesperación, llamándolo Lord Albus. Albus escuchó atentamente cuando Fiona dijo que necesitaba decir algo. La situación le pareció extraña, sobre todo después de ver una figura inmóvil cerca. Gina sintió una sensación de reconocimiento cuando una sombra oscura se alzó del enemigo caído. Albus captó el movimiento, y Fiona preguntó con miedo si algo negro había surgido. El escuadrón se regocijó momentáneamente por su victoria sobre el Señor Supremo, pero la tensión regresó de inmediato. Uno de los soldados notó que el enemigo seguía con vida. Sonó una advertencia para mantener la distancia, y el demonio habló de repente. El herido apenas podía hablar, y los demás reaccionaron conmocionados. Uno de ellos notó que era una persona común y corriente y le preguntó si era un recipiente. El hombre herido suplicaba terminar con su vida, mientras 2 personas cercanas discutían sobre si había recuperado la conciencia humana y si aún había posibilidades de salvación. Un Zilark debilitado insistió en que ya no quería ser el portador del poder ajeno. Albus escuchó atentamente y dijo con indiferencia que no le importaba lo que le sucediera. Desesperado, pidió salvar al niño, luego explicó que el alma del gobernante no había desaparecido y pronto pasaría al siguiente recipiente, entre los que se encontraba él mismo. Zilark reveló que todos eran niños marcados con una maldición. Los demás escucharon con atención, dándose cuenta de que la verdad era mucho más aterradora de lo que esperaban. La niña preguntó en voz baja por su hermano mayor, y el niño levantó la vista de repente, sorprendido. La escena se amplió, revelando a varios personajes que miraban hacia arriba. Albus se quedó allí, herido, admitiendo que lo había perdido otra vez. Fiona gritó y se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer con las marcas en el rostro reprendió burlonamente a Albus por perder la oportunidad de rematar al enemigo y dijo que sabía de sus lazos. Él rechazó el título de Señor Supremo y se negó rotundamente a aceptar el cargo. La muchacha de la cola de caballo admitió que le sorprendió la proximidad del barco de reserva, y el chico de las gafas le preguntó por qué lo había traído allí. Se alejaron del enemigo caído, comentando cómo Fiona siempre era encontrada y derrotada, sin importar dónde se escondiera.
Pronto cruzaron las puertas de la ciudad en la carreta. Zilark se encontraba en medio de la ciudad en ruinas, hablando con amargura de cómo el lugar se había convertido en un mar de sangre. Ruinas y cuerpos yacían esparcidos por todas partes. Él afirmó firmemente que no permitiría que Fiona hiciera tal cosa, y ella lo desafió fríamente a intentar detenerla allí mismo. Alrededor de la fogata, uno de los compañeros expresó con cautela sus dudas sobre si Fiona era la vasija del señor. Sin embargo, Albus estaba decidido a encontrar la manera de detener esta amenaza. Llamaron su nombre y Fiona le instó insistentemente a que se apresurara, mientras Albus explicaba que se necesitaba tiempo para completar la preparación del recipiente para el señor demonio. Albus explicó que si el Overlord pudiera ser destruido antes de que Fiona se convirtiera en un recipiente completo, cambiaría el resultado de los acontecimientos y podría evitar una catástrofe. Gina se resistió ferozmente a Zilark, y él pensó que todavía había una posibilidad de evitar que la niña se convirtiera en el nuevo señor demonio. La mujer pelirroja preguntó desesperada si tendrían que empezar todo de nuevo, y Albus admitió que había fallado otra vez, con el rostro brillante de sudor. Reflexionó que la lucha parecía inútil e inmutable, pero, apretándola entre sus brazos, decidió firmemente salvarla a toda costa. El joven guerrero juró destruir al Señor Supremo antes de que despertara por completo y se preguntó de dónde había sacado el mundo el poder de rebobinar el tiempo una y otra vez. Cerca del castillo, la niña admitió nerviosamente que podía avergonzarse, pero de repente fue arrojada a un carro y los guardias gritaron para detener al secuestrador. Albus sacó el escudo del héroe, declarando que era su verdadera identidad. Los demás lo miraron con asombro e incredulidad. Lauro le preguntó a Fiona si aceptaría unirse a su escuadrón, y ella, sorprendida, escuchó atentamente sus palabras. El joven Albus estaba sentado en una mesa entre altas pilas de libros, leyendo con fascinación, mientras una mujer con una linterna a su lado estaba asombrada por tal riqueza de conocimiento. Le explicó que los profesores de magia de la capital le habían enviado tareas para estudiar, y ella observó pensativa la pesada carga que pesaba sobre el héroe elegido. Bajo el cielo nocturno cerca de la casa de piedra, uno de los compañeros le contó a Mérida que conocía desde hacía tiempo los rumores de que al héroe lo llamaban huérfano o impostor, porque había constantes chismes a sus espaldas. Él declaró con seguridad que esas voces solo le daban fuerza y juró derrotar al Señor Supremo. Ella notó en silencio que algo fallaba en sus acciones. La mujer abrazó al niño con el libro por detrás, diciéndole que esperaba con ansias lo que vendría después, y él permaneció sentado con la nariz enterrada en las páginas, escuchándola en silencio. Un recuerdo del pasado apareció de repente ante los ojos del héroe, y una vez más se dio cuenta de que una vez no había dado el paso correcto. El Señor Supremo resurgió, poseyendo el cuerpo de Fiona, pero Albus usó la magia del cambio mundial para revertir el curso de la historia. Un hombre con impermeable caminaba por una concurrida calle de la ciudad, y una voz de fondo decía que el mundo siempre regresa al día de la partida y que este ciclo no se puede cambiar. El jinete cabalgó por el camino soleado hacia las montañas distantes, luego, junto a su compañero, luchó contra el dragón, finalmente, se sentó junto a la mujer, reflexionando junto al fuego que su viaje había comenzado de nuevo. Fiona llamó a Albus, que estaba sentado junto al fuego, rompiendo una rama, pero de repente apareció una babosa cerca. Ella gritó alarmada, y él comentó con calma que solo era baba. Ella admitió que no podía soportar en absoluto a esas criaturas, y el joven se limitó a asentir, recordando su miedo, con el que se había topado innumerables veces. Albus le explicó a Fiona que las babosas tenían un núcleo que, si era destruido, otorgaría una victoria instantánea, y ella se encontró pensando que había escuchado esta lección innumerables veces antes en ciclos repetidos. Albus la tranquilizó diciéndole que después de la reciente pelea con Grimwyn no había nada que temer, y ella se disculpó en voz baja y pensó en lo difícil que era hacer que la gente se recuperara al comienzo del viaje. Ella creía que Fiona sin duda se haría más fuerte, pero en su corazón esperaba que todo no terminara tan tristemente como la última vez, y ese pensamiento combinaba determinación con ansiedad. La chica advirtió repentinamente a Albus de la aparición de otro monstruo. Él se giró y respondió con calma, pensando con cansancio que sería agradable tener a alguien cerca en momentos como estos. Albus notó algo alarmante, y Fiona, sin ocultar su alegría, señaló a la criatura redonda que hacía sonidos divertidos y admiró su linda apariencia. El narrador explicó que eran Ipstars, o ratas fantasmas, que tenían la rara habilidad de crear ilusiones, y una criatura diminuta, redonda y parecida a un roedor apareció cerca.
La niña gritó de alegría cuando divisó un campo de flores frente a ella y corrió hacia él, mientras alguien detrás de ella intentaba detenerla sin éxito, pensando en las dificultades que conlleva criar jóvenes compañeros. El niño le preguntó a Mérida si era difícil para ella criar sola a 6 niños y un perro en un refugio, señalando que eran esencialmente desconocidos para ella. La niña reflexionó sobre la visión sombría de la vida que tenía su hija de 7 años, y el niño sentado a su lado le preguntó si se estaba cansando de comunicarse constantemente con la gente. El joven admitió en voz baja que sus padres lo habían abandonado y que se sentía no deseado, pero luego forzó una sonrisa y le dijo al otro que dejara de poner esa cara tan triste. La alegre niña explicó que se quedó con todos solo porque estar rodeada de sonrisas era la clave de la alegría, y tocó suavemente el rostro del niño, apoyándolo. La gente estaba sentada en una mesa común y disfrutaba de una comida ruidosa, mientras un niño jugaba con un perro en el patio y otro leía un libro bajo un árbol y soñaba con un lugar donde la felicidad se volvería permanente. Se preguntó en voz alta, pensativamente, qué clase de mundo sería capaz de construir el héroe Albus, y él la escuchó con expresión seria. En una fogata en el bosque, un compañero le preguntó a Fiona de dónde era y ella lo miró sorprendida, sin encontrar inmediatamente las palabras. Continuaron su conversación junto al fuego. Él mencionó la ciudad norteña de Toam, ella admitió que su comida favorita eran los pasteles de nueces y él, a su vez, confesó su amor por los animales. El joven reflexionó sobre la importancia de la confianza y de establecer la comunicación desde cero, y la niña lo escuchó tranquilamente en el silencio del bosque. Para aligerar el ambiente, le preguntó si prefería perros o gatos, y ella se sintió abrumada por el aluvión de preguntas y no pudo evitar preguntarse si estaba siendo juzgada o incluso a punto de ser expulsada. Me contó que tenía un hermano mayor que desapareció cuando ella tenía 4 años, probablemente asesinado por monstruos. A lo lejos se veían 2 hombres heridos, escuchando su confesión. El narrador señaló que con el resurgimiento del señor demonio, los ataques de monstruos se volvieron más frecuentes y las vidas humanas estaban bajo constante amenaza. Ella explicó que se había unido al grupo del héroe para que otros no experimentaran la misma pérdida que le había sucedido a ella, y él escuchó en silencio sus palabras. La niña admitió que había escuchado más de una vez el consejo sobre la importancia de la comunicación, pero agregó honestamente que cada vez ese pensamiento encuentra una nueva respuesta en su corazón. Fiona le preguntó cuidadosamente por su familia, y él admitió tranquilamente que había pasado toda su vida en un orfanato, donde una mujer lo había cuidado como si fuera su propio hijo. En ese momento, un grupo de dolientes se reunió alrededor de un ataúd lleno de rosas, y todos pensaron en el hecho de que la persona que estaba dentro ya no estaba. Albus compartió con Fiona el recuerdo de una pérdida que sufrió cuando tenía 10 años, y ella lo escuchó con cara triste mientras él reflexionaba sobre lo fácil que se nos escapa la vida. Se dio cuenta de que era imposible retroceder el tiempo para traer a alguien de vuelta, y se preguntó qué quedaba. La respuesta fue simple: luchar por un futuro perfecto. El joven permaneció pensativo en silencio mientras su compañero indagaba sobre su expresión, y junto a él una mujer sonriente guiaba a los niños por un mundo luminoso y tranquilo, como creado por Mérida. La chica de cabello brillante explicó que, cuando uno se siente triste, solo hay que sonreír, porque esa es la clave para seguir adelante. El joven escuchó sus palabras y permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. La mujer tocó suavemente el rostro del niño y dijo que quería salvar a alguien importante para ella llamado Mérida, su voz llena de sinceridad. En el pueblo nevado de Toarm, un hombre grosero llamado Byron golpeó enojado su taza sobre la mesa, negándose a obedecer las órdenes de nadie a pesar de ser criticado por su embriaguez y cuestionado sobre su papel como clérigo. Uno de los hombres sugirió que no interrumpieran su bebida por ahora, y la mujer con la bandeja le recordó que su estudiante favorito se había ido de viaje. El hombre de la pipa dijo pensativo que tal vez Fiona se había unido al escuadrón de héroes, y el hombre sentado a su lado en la mesa de madera solo escuchó en silencio. Durante su búsqueda para derrotar al señor demonio, reprimieron un levantamiento de bandidos en Sepat y luego se dirigieron a la mazmorra, la tumba de Orbel. En el balcón, Fiona se encontró con la mirada de un monstruo esquelético gigante llamado Castor, quien fue descrito como el guardián principal de la mazmorra. Zilark la animó, diciéndole que podía manejarlo, pero ella misma estaba desconcertada de por qué estaba en esta pelea mientras los demás estaban concentrados en la batalla. La niña preguntó si este monstruo peleaba como un verdadero jefe, y el niño respondió que la última vez lograron el resultado más rápido. Albus recordó que su camino había sido inusual pero efectivo, y admitió que subir de nivel y reunir equipo más tarde se convirtió en un desafío.
Fiona escuchó su razonamiento y consideró lo que había oído. Explicó que esta vez el enfoque principal estará en la nivelación acelerada, ya que destruir rápidamente a los jefes brinda una experiencia colosal. Fiona se acercó lentamente al esqueleto gigante, y Albus gritó que ese era el enemigo que le convenía, después de lo cual de repente la agarró y la tiró hacia adelante, exigiéndole que no se quedara quieta. Zilark advirtió que Castor era solo un no muerto, y en ese momento, explosiones estallaron por todos lados, sumiendo la arena en caos. Uno de los luchadores explicó que los monstruos no muertos eran vulnerables a la magia curativa y la instó a usar el hechizo para causar un daño devastador, mientras el otro se retorcía, incapaz de moverse. Ella recordó haber visto esa mirada en sus ojos antes, y ahora él sonrió nuevamente con confianza, instándola a esforzarse un poco más a pesar de la difícil situación. Terik preguntó bruscamente por qué la chica no usaba magia curativa, insistiendo en que se esforzara más. Ella se disculpó en voz baja, de pie en un claro del bosque donde pequeños espíritus revoloteaban cerca. Le dijo a la joven estudiante que era demasiado ingenua respecto al mundo. La chica acudió a él con el sueño de entrenar y unirse al escuadrón de héroes, pero sus elevadas expectativas le parecieron vacías. El hombre le dijo a Fiona sin rodeos que las personas como ella eran las primeras en morir. Entonces, la escena cambió al grupo que hablaba de su pasado, una niña tímida y olvidadiza abandonada en un convento. Uno de sus interlocutores admitió que nunca la consideró apta para la aventura. Otros le recordaron a Byron que, a pesar de sus dudas, fue él quien la entrenó y la envió en su viaje. En un pequeño círculo alrededor de la mesa, uno de ellos comentó sobre su notable tenacidad, afirmando que trabajaba para él. Estas palabras dejaron al oyente genuinamente sorprendido. Acostada en la cama, la niña recordó el día en que su hermano desapareció. En el silencio, escuchó una voz suave que la llamaba. La chica de cabello brillante sintió la llamada una vez más, como si un susurro la llamara desde detrás de la puerta. Una figura se cernía entre las sombras, invitándola a salir. Le apretó la mano con fuerza, rogándole que no se fuera. Ella dudó, pero él le dedicó una sonrisa amable, asegurándole que estaba a salvo con él, y juntos se enfrentaron a la puerta que se cerraba. En el bosque nevado, la niña miró una silueta lejana y pensó que su hermano murió por ella. El anciano de la pipa notó que ella vivía con la idea de que debía continuar por el bien de los demás. Mientras tanto, dos de sus compañeros se esforzaban, uno cargaba al otro a la espalda, y el otro se quejaba de que pesaba demasiado. Albus agarró repentinamente al hombre, causando sorpresa. Los otros dos, mientras tanto, comentaban cómo su estilo de vida explicaba su admiración por el héroe. Albus fue arrojado bruscamente al suelo. Desesperado, alguien lo llamó por su nombre, y el anciano notó desde un lado que era una chica amable. El hombre de la pipa explicó que, una vez que Fiona toma una decisión, su poder se revela. Ante ellos, la mujer luchó contra un enorme monstruo esquelético que escupía fuego. Fiona rápidamente lanzó un hechizo curativo a Albus, quien estaba arrodillado, herido, en el piso de piedra del balcón. Él dijo con calma que mientras ella actuara por otra persona, tenía la oportunidad de convertirse en la clériga más fuerte. Fiona llamó desesperadamente a Albus. Él pensó que simplemente le faltaba confianza y esperaba que alguien le ofreciera palabras de consuelo. Gina le preguntó a su mentor con una sonrisa amable si estaba bien. Él respondió con seguridad que siempre había sabido que estaría bien. Fiona le confesó al hombre de la capa que viajaba con el héroe por él. Cerca, otros se burlaban del anciano, quien entre lágrimas la animó a no rendirse. Los viajeros se detuvieron al observar unas aves desconocidas y sin alas. Albus explicó que eran grandes aves quebele, habitantes de las llanuras, famosas por su increíble velocidad. Albus añadió que estas aves no tienen inteligencia, corren solo por instinto. Fiona las encontró adorables, y las comparó con una persona que también avanza sin vacilar. Recordó al guerrero que se lanzó sin dudarlo al fragor de la batalla, lanzándose con valentía y temeridad a las filas del enemigo, sin prestar atención a su fuerza. Albus comenzó a presentar a su nuevo compañero, mientras Fiona y otra persona escuchaban atentamente. Luego, la acción se trasladó a las calles de Quevelia, donde se oyó el canto de un pájaro. Albus le entregó un mapa, mostrándole la ruta más corta, y le pidió que hiciera algunos recados mientras estaban en la bulliciosa y concurrida plaza. Explicó detalladamente la ruta desde la tienda de herramientas hasta la tienda de magia, mencionando un atajo por zonas residenciales.
Fiona exclamó que la ruta era aterradora y demasiado difícil. En la armería, una chica concentrada miró a su alrededor mientras unos pasos se acercaban a la puerta. La voz de afuera ya hablaba de un traficante de armas. El sonriente propietario saludó cálidamente a los visitantes, preguntándoles exactamente qué necesitaban, y uno de los acompañantes les advirtió en voz baja que tuvieran cuidado con el vendedor. La chica susurró que no se dejaran engañar por la apariencia de este astuto hombre de negocios. El dueño se limitó a sonreír con benevolencia, reflexionando sobre qué mercancía ofrecer sería más rentable. El comerciante miró a la clienta con los ojos entrecerrados, decidido a venderle una espada vieja, con casco y escudo, para inflar el precio. Ella, mientras tanto, esperaba en silencio salir de la tienda lo antes posible. De repente, un guerrero con armadura irrumpió en la sala, quejándose a gritos de una espada rota. Un anciano y una mujer que estaban cerca lo reconocieron con sorpresa. Uno de los hombres admitió con culpa que había vendido un arma sin filo, pero el dueño de la tienda afirmó firmemente: no hay devoluciones. Lauro admitió que la culpa de la rotura la tuvo por inexperiencia y prometió comprar una nueva cuchilla mientras las dos mujeres observaban tranquilamente. Lauro se enfureció y gritó que los habían engañado. Fiona lo detuvo rápidamente, y el hombre, con una sonrisa burlona, comentó que no sabían distinguir la calidad de una espada. Albus agarró la cabeza de la anciana, insistiendo en que con un rostro tan amable, nadie podía ser malvado. La mujer guardó silencio, y el anciano maestro rió y sugirió elegir otra espada. El hombre de cabello oscuro dudaba de la fiabilidad del arma, pero el maestro insistió en una hoja desafilada, como ayer, considerando todo lo demás innecesario. Albus acusó abiertamente al anciano de vender deliberadamente espadas sin valor para obligarlo a aprender a luchar con cualquier arma. Fiona observaba en silencio. El hombre, con una sonrisa pícara, le preguntó al comerciante sobre la venta de chatarra, y este, con una mirada pícara, le prometió un descuento justo en la puerta de la tienda. Gina llamó tímidamente a Lauro. Este soltó una carcajada y declaró que había recuperado la espada sin filo y que estaba listo para volver a entrenar. Fiona la siguió en silencio. Ella dijo con calma que no importaba, pero Albus le preguntó seriamente si realmente creía que no los habían engañado. Albus reflexionó que la vida nunca transcurre según lo planeado. Lo importante no es si los acontecimientos son buenos o malos, sino cómo los percibes y qué haces al respecto. Fiona escuchó atentamente. Declaró con seguridad que todo en este mundo es una prueba. Y esta le fue dada para templar su voluntad y convertirlo en el guerrero más fuerte. El joven le preguntó a la chica si sabía algo sobre el héroe Albus Traid. Ella lo miró sorprendida y simplemente dijo confusamente: ¿eh? Explicó que había estado buscando por todas partes a cierto hombre, incluso había ido a la capital real con la esperanza de unirse a la campaña contra el rey demonio. Pero, presintiendo que algo andaba mal, decidió esperar hasta la ceremonia de despedida en el castillo. Recordó estar parado en las cuadras de la ciudad cerca del castillo y notar al héroe pasando en un carruaje. Luego corrió directamente a la calle, tratando desesperadamente de llamar la atención, mientras Albus lo observaba con una mirada tranquila y ligeramente sorprendida. El héroe fue lanzado hacia atrás bruscamente por el impacto del carruaje a toda velocidad. Se puso de pie con dificultad y vio a Fiona, preocupada, quien le preguntó por qué se había arriesgado y por qué estaba allí en primer lugar. En los oscuros pasillos del castillo del rey demonio, Albus permanecía reservado y sombrío, mientras alguien cercano preguntaba si la batalla había terminado. Él confirmó secamente que la batalla había terminado. En el aire gélido, donde cada aliento se convertía en vapor, Albus permaneció en silencio. Luego, miró fijamente al frente mientras otro hombre preguntaba con ansiedad por el destino de Fiona en relación con el rey demonio. La mujer herida yacía desplomada contra los escombros, con una espada cerca. Dos hombres discutían si empezaría de nuevo, y uno de ellos dijo con seguridad que parecía que sí. Un guerrero con armadura le puso una mano en el hombro, prometiéndole que sin duda lo lograrían la próxima vez. Otro lo llamó suavemente, ofreciéndole apoyo. Zilark le dijo abruptamente a Albus que lo habían despedido en el siguiente bucle, lo que provocó que mirara hacia arriba con sorpresa contra el telón de fondo del majestuoso castillo. En el presente, un hombre moreno se acercó al joven rubio. Expresó su desagrado por ser ignorado y prometió con confianza volver a servirle. Lauro declaró con orgullo que se convertiría en el guerrero más fuerte del mundo.
Fiona le preguntó a Albus en voz baja si era él, y el héroe asintió. Ella le preguntó con cuidado si quería al guerrero en el grupo. Albus le explicó que el hombre había viajado con él, pero que ahora no entendía por qué había vuelto a aparecer allí. En el camino nevado, el grupo discutió cómo la disciplina y el trabajo en equipo eran vitales para derrotar rápidamente al enemigo. También recordaron su reputación, aceptaba cualquier orden de los vecinos, arrastraba a sus compañeros a peleas temerarias y por eso era conocido como el mayor violador del orden. Se autodenominaba un berserker positivo, afirmando que nunca miraba atrás, nunca se rendía y nunca se detenía gracias a su optimismo imparable. Declaró en voz alta que estaba listo para entrar en batalla. Albus notó que Fiona y Zilark conversaban y sugirió que demostraran sus poderes de inmediato. Zilark admitió que odiaba ser rechazado sin la oportunidad de demostrar sus habilidades. El anciano notó que había encontrado a dos jóvenes ágiles a la vez. En ese momento, el gigante calvo levantó al hombre más pequeño por la cabeza, mientras otro observaba desde un lado. La mujer detuvo a los contendientes, diciéndoles que eran lo suficientemente fuertes, pero que pelear en la calle estaba prohibido. En cambio, los invitó a participar en una competencia que ella misma había organizado. Los jinetes se preparaban para el famoso pasatiempo de Quevelia, carreras de aves gigantes. Los espectadores observaban con entusiasmo la salida y comentaban animadamente sobre los participantes. La multitud bullía y apostaba en la carrera entre jinetes montados en pájaros Quevel gigantes. Un hombre con una amplia sonrisa explicó que era un pasatiempo local favorito y se presentó como el organizador. Fiona explicó que faltaban jinetes y admitió que ya estaba buscando nuevos. Entonces Albus sugirió resolver la disputa con Lauro en una carrera, y él aceptó de inmediato, exigiendo ser aceptado en el grupo si ganaba. Albus preguntó si Lauro realmente quería tanto unirse al escuadrón, y el joven, sin dudarlo, con ojos llameantes, confirmó su deseo. Albus le recordó que el verdadero objetivo del chico era fortalecerse en sus viajes, no simplemente concentrarse en derrotar al rey demonio. Estas palabras hicieron que Lauro cuestionara sus propios motivos. Albus admitió que verlo en la capital real conmovió algo en su interior. Al oír esto, Lauro levantó la vista sorprendido, sin esperar semejante confesión. El héroe escuchó atentamente mientras Lauro explicaba que él mismo no entendía del todo, pero la llama en su corazón lo impulsaba a seguir a cierta persona. La multitud vitoreó al comenzar la carrera. Los pilotos, montados en enormes aves, se alinearon en la salida, listos para completar una vuelta decisiva. Albus salió disparado, dejando atrás a los demás. Los espectadores se quedaron boquiabiertos ante la inesperada velocidad y observaron la carrera con deleite. Más tarde, le dijo con calma que lo habían despedido, y Fiona notó lo fácil que se lo había tomado. Lauro simplemente sonrió, prometiendo encontrarlos él mismo, sentado junto al héroe. Los dos cabalgaron sobre pájaros y luego se refugiaron en un edificio en ruinas. Allí, Lauro confesó que su corazón ardía de una profunda decepción por su propia impotencia. Albus, con lágrimas en los ojos, admitió amargamente que también quería salvar a Fiona, pero no pudo. La tensión crecía, y alguien tuvo una extraña premonición. La chica advirtió con ansiedad que Lauro ya se acercaba desde afuera. Albus volvió a montar la enorme ave, jurando no dejar que su llama interior se apagara. Sintió un fuego feroz ardiendo en su pecho. Lauro cabalgó victorioso, recibido por el deleite de la multitud, y Albus lo observó con desconcierto y ligera ansiedad, pidiéndole que se detuviera, porque estaba empezando a asustarlo. El héroe les dijo que lo llamaran por su nombre, y Lauro respondió que contaba con él de ahora en adelante. Chocaron los puños, sellando su promesa. Al día siguiente, Fiona se preocupó de que Lauro se hubiera quedado dormido, pero Albus sugirió que siguieran adelante sin él. El niño corrió hacia la mujer y el hombre en el castillo y exclamó con alegría que se convertiría en un poderoso guerrero, como su padre. Los adultos lo miraron con cariño. En el funeral, el hombre permaneció de pie junto al ataúd, rodeado de gente, y pensó con tristeza que ya no podría mostrar su mejor lado a alguien que era especialmente querido para él. El niño lloroso llamó a Lauro, pero este se apartó de la luz y le dijo que fuera fuerte, más fuerte que nadie. El niño asintió en silencio, aceptando sus palabras. Después de esto, el destacamento se trasladó hacia el norte durante 3 días por la antigua carretera a través de los bosques de Ronda, dejando atrás Quevelia. De repente,
plantas monstruosas brotaron de la maleza, silbando y estirando sus enredaderas. El joven gritó aterrorizado, pidiendo ayuda. Se dieron cuenta de que el viejo camino hacía tiempo que había dejado de usarse, pues estaba plagado de monstruos vegetales. Alguien, perplejo, preguntó por qué perdían el tiempo jugando con semejante peligro. Albus declaró con seguridad que esta ruta era un atajo necesario, mientras Fiona cuestionaba por qué arriesgarse. Lauro avanzó en silencio, preparándose para distraer a las criaturas mientras los demás observaban el plan en acción. Albus lanzó un hechizo de derrumbe, y el suelo bajo sus pies tembló, derrumbándose. Un niño cayó al pozo, gritando, mientras otro observaba horrorizado. El héroe, pensativo, observó que 3 días de vagar hombro con hombro le habían enseñado mucho. En ese momento, una rueda, al desprenderse del carro, rodó ruidosamente sobre las piedras cercanas. Celarc reprendió duramente a Fiona por su excesivo miedo a la batalla, exigiéndole más confianza. Albus, mientras tanto, miró a Lauro y le preguntó qué le pasaba, mientras ambos observaban el altercado. Albus criticó al héroe por su hábito de limitarse a dar órdenes o huir, insistiendo en que demostrara verdadera fuerza. El cansado guerrero admitió que luchar por Albus lo estaba agotando enormemente.